Concord transforma el aprendizaje. Muchas veces en la red buscamos recursos que apoyen la práctica docente y normalmente lleva su tiempo. ¿Habéis pensado en tener a mano todos los recursos que buscamos en Internet? Concord es un entorno de aprendizaje que permite crear, descubrir y compartir recursos digitales. Los recursos son publicados en la plataforma para consulta de la comunidad y sus etiquetas permitan recuperar los contenidos a través de búsquedas por palabras clave o áreas de conocimiento. Conozcamos su funcionamiento y cómo registrarse en esta gran plataforma. ¿Por qué utilizar Concord? Concord es una herramienta muy idónea para invertir en las secuencias de aprendizaje. Permite involucrar a los estudiantes. Una vez que están registrados en la plataforma pueden crear contenidos. Permite hacer equipo con otros maestros y compartir materiales que ellos suben a la plataforma. Favorece la utilización de otras herramientas, como pueden ser mapas conceptuales, fichas de trabajo. Se pueden crear contenidos interactivos y sobre todo favorece el aprendizaje en equipo. Creamos en Google Concord y seleccionamos la primera opción. Una vez que estemos en la plataforma, es necesario registrarse. Existe la opción de registrarse a través de Facebook o bien a través de Google. Siempre que nos registremos tenemos que aceptar los términos y las condiciones. Una vez que nos hemos registrado, escribimos el correo electrónico con el que nos hemos identificado. Y pulsamos Iniciar sesión. Una vez que estamos dentro de la plataforma, podemos comprobar las posibilidades que existen. Por un lado, podemos crear todos los recursos que nos veamos necesarios, desde diapositivas, fichas, mapas mentales, apuntes, test, diagramas de flujos, incluso crear nuevos cursos. Por otro lado, una vez que estamos también registrados, tenemos la posibilidad de crear grupos, pulsando a esta opción. Y en este grupo tienes que invitar a miembros a que participen y que estén a la vez registrados. Por ello es necesario que si se va a utilizar esta plataforma, es importante que los alumnos de nuestra aula estén registrados dentro de este entorno de aprendizaje. Veamos, por ejemplo, cómo crear un mapa conceptual. Este mapa podemos crearlo nosotros como profesores para compartir contenidos a nuestros alumnos mientras están haciendo el trabajo en casa, o los mismos alumnos durante el trabajo que tienen que hacer ellos mismos fuera del aula. Seleccionamos mapa mental. Se le puede poner aquí un título, lo que queramos. Podemos usar las etiquetas, no lo vamos a guardar porque este es un ejemplo de prueba. Podemos añadir una descripción y cuanto más detallada sea esa descripción, más fácil será de localizar tanto para nuestros alumnos como para aquellos con los que hemos compartido este recurso. Y finalmente le damos a guardar. Tenemos aquí
una prueba más de cómo se puede llevar a cabo este tipo de documento. Una vez que está guardado, se puede compartir, se puede reproducir, se puede copiar, se puede mover a otro tema o asignatura que hayamos creado previamente, o también se puede compartir tanto en un blog como en una red social. Incluso también, si vemos que no responde a nuestras necesidades o vemos que hay algún contenido que hay que corregir, también se puede eliminar.